Cordial saludo, soy Claudia González, docente de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. En esta oportunidad les presentaré un ejercicio de aula invertida que realicé en la asignatura de Semiología Médica 1, específicamente para el tema de Semiología Dermatológica. Este tema fue seleccionado porque es uno de los que genera más dudas, aún en los médicos generales graduados, quienes no tienen claros los aspectos semiológicos claves de la aproximación al estudio de las patologías de la piel, con consecuencias como los errores diagnósticos y por ende las fallas terapéuticas. Basada en este marco, decidí ejecutar una actividad de aula invertida usando recursos previamente entregados a los estudiantes con asignación de actividades extraclase y en un siguiente momento, en el encuentro de aula, buscar que los estudiantes exhibieran sus conocimientos y competencias en semiología dermatológica para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje definidos para este tema son la identificación y descripción de las lesiones, luego su localización, patrones de distribución y síntomas asociados, para enfocar los datos hacia una serie de diagnósticos posibles y compatibles con las patologías de común presentación en la práctica de la atención primaria del médico general. La planeación de la actividad entonces parte de estos objetivos de aprendizaje descritos en la guía correspondiente y con base en estos se plantean 3 actividades a los estudiantes, 2 en forma previa a la clase y una para desarrollar durante el encuentro presencial. Por último, se preparan unos criterios de evaluación cuantitativos sustentados por una rúbrica previamente elaborada a la par de una evaluación cualitativa que se da en la retroalimentación de cada trabajo. Se utilizaron recursos de acceso libre. En este caso se usó un recurso de introducción al examen dermatológico de la Universidad de Stanford, al igual que textos disponibles tanto en formato físico como digital al alcance de los estudiantes. En cuanto a las actividades previas, se solicitó en la actividad 1 elaborar un organizador gráfico relacionado con la evaluación y clasificación de las lesiones dermatológicas. Para la actividad 2, se instaló un foro sobre cáncer de piel dispuesto en la plataforma de Moodle asociada a la asignatura. En cuanto a la actividad 3, consistió en el análisis de un caso clínico entregado a 15 grupos de estudiantes, donde debieron responder preguntas orientadoras que permitían guiarlos hacia los posibles diagnósticos en cada caso. Acerca de los resultados obtenidos con el ejercicio, para la primera actividad no se tienen datos de participación o ejecución, dado que no se colocó la tarea en la plataforma de la asignatura. En cuanto a la actividad del foro, se tuvo una participación del 75% de los estudiantes, quienes presentaron información relevante y acertada que los aproximó a la situación real de nuestro país en este tema. Para la actividad 3, en el aula, se tuvo una participación del 73% de los estudiantes, demostrando que en esta ocasión más de un cuarto de la población no acudió o llegó tarde a la sesión. En cuanto a las notas de ejecución, se ubicaron entre 3, 0 y 4, 8, calificadas con una rúbrica analítica previamente elaborada. Se permitió y promovió el uso de inteligencia artificial generativa mediante ChatGPT, así como la búsqueda de recursos del CRAI y en Google Académico en la sesión de clase. Las limitaciones del ejercicio se observaron en la poca revisión de los recursos dispuestos previamente para los estudiantes, aun cuando se habían dado con suficiente anterioridad y se había enfatizado en la forma de realización del aula invertida. Sin embargo, los estudiantes que sí revisaron los recursos apoyaron a los otros para desarrollar la actividad. Los desempeños y las dudas surgidas en la clase hicieron evidente que en general el grupo no había realizado el organizador gráfico sugerido. Por otro lado, la limitante de tiempo del estudio del tema relacionado con el extenso temario
de la asignatura y las falencias en autonomía y en concentración que llevaban a los estudiantes a perder tiempo también fueron notables. Como oportunidades de mejora, se puede pensar en hacer un modelado basado en videos cortos donde se enfatice en los desempeños deseados y esto puede centrar la acción de los estudiantes. Igualmente establecer entregas de todas las actividades propuestas y por último la intervención más activa de los estudiantes para que ellos mismos busquen casos clínicos que se entreguen en forma cruzada a otros grupos y puede esto compenetrar más a los estudiantes con la actividad. En conclusión, el aula invertida exige un trabajo activo del estudiante al tiempo que logra la reflexión sobre sus habilidades de autonomía y autorregulación, así como sus competencias técnicas. Hay retos para el aula invertida. Por una parte, saca al estudiante de su zona de confort y este muestra resistencia al cambio por temor al error, mientras por parte de los docentes se precisa mayor tiempo de planeación. La mediación tecnológica es un factor importante, pero puede inducir sesgos y errores como los estudiantes pudieron observar durante el ejercicio. Con estas conclusiones termino la presentación y les agradezco su atención. Hasta luego.